Antes digo que hoy nos encontramos en una mixta con presencial y virtual. Por esta cuestión que estuvimos 2 años por la pandemia trabajando en forma virtual y realmente encontramos muchas conveniencias respecto a la cantidad de gente que puede participar. Pero bueno, vamos a ver si esto mixto nos va resultando. También es todo un armado tecnológico, como ven, así prueba, error. Si resulta, está bueno realmente el mixto. Pero bueno, este trabajo, esta investigación sobre sensado bioeléctrico, que acá tenemos el aparatito, el Wimumo, que ahora se explicará. Vamos a hacer, digamos, acá tenemos nuestros invitados, que son todos parte del equipo de investigación, que en realidad tiene varias ramificaciones, por decir así. El proyecto se inició en el 2018, para mí antes, en el 2016 particularmente, que el Givit Lacy, que acá está hoy y va a presentar, acá está Rocío Madú, que ella es la que va a contar sobre cómo funciona este aparato. Que en realidad se usa para rehabilitación médica, pero en este caso se ha empezado a investigar para performance y todas las dificultades que tiene usar esto, digamos, en una performance que, si bien trabajamos del concepto del micromovimiento, ¿sí? O digamos, movimientos muy controlados, se producen, digamos, filtraciones de pequeñas, digamos, corrimiento del electrodo con la piel, y eso se llama artefacto, que artísticamente viene bárbaro, digamos, son como puntas, digamos, el sensado, la gráfica es el pasto loco, como le llaman ahí en el Lacy, el pasto loco, que es lo que sale cuando uno se hace un electrodo, un electrocardiograma, que es ese dibujo así, que son distintos en las ondas musculares. Nosotros empezamos a investigar después de darnos cuenta que en realidad había que ir hacia adentro, hacia esta idea de micromovimiento y de contracción muscular, con la idea de trabajar el sistema de las fascias, que acá está Carolina Williams, que es licenciada y doctora en osteopatía, o sea que estamos realmente en un momento de pura exploración. O sea que no podríamos comunicar resultados muy certeros, pero sí cosas que nos mueven a plantearnos hipótesis de trabajos, y en fin, estamos ahí efervescentes. Y bueno, y nos acompañan lógicamente la base, que es esta idea de la tecnología, ¿no? Como una tecnología comienza a ser parte, digamos, de esta investigación artístico, porque digamos, no sé, hoy lo artístico si tiene un campo propio, digo, cuando uno se pone ya de hecho a trabajar a partir, ¿no? Sobre, cruzado, atravesado con la tecnología y la ingeniería electrónica. También tanto Tania Duplat como María Paula Lonegro, con Tobías Alvirosa, Tobías dentro de la Facultad de Arte de Diseño Multimedia, y las compañeras son de la UNTREF, de la maestría en Artes Electrónicas. Y bueno, y ahí empezamos a trabajar, porque van a ver en las presentaciones que vamos a ir haciendo que en realidad también son muchas capas, ¿no? Porque dentro de la propia programación de lo que es la captación del sensor en las gráficas, bueno, ahí hubo todo un trabajo que vienen desarrollando, que también, digamos, cómo se va expandiendo y cómo uno va conectando, y necesita un diseñador industrial para hacer estas ideas de cómo sostener los sensores para que se muevan lo menos posible, a la vez que nos permita movernos. Bueno, en fin, empieza uno como a ver que esto es expansivo, digamos, ¿no? Y es necesario trabajar en estos campos, siempre hablando de que, digamos, con una inversión mínima, ¿no? La mínima cantidad de subsidios que uno va recibiendo y demás para hacer estos desarrollos. Entonces, digamos que es mucho de lo que van a ver acá es puro deseo. Vamos a dar lugar a las presentaciones. Si quieren van anotando, después va a hacer un corte y de las explicaciones, y
con Carolina vamos a hacer una sesión en tiempo real estando conectada y censada, para ver qué va pasando ahí y estas hipótesis de trabajo que estamos teniendo, ¿sí? Así que bueno, bienvenidas las compañeras. Bueno, yo soy Rocío Madú, soy ingeniera en computación, trabajo como becaria doctoral en el LACY, que es el instituto que desarrolló el WIMUMO. No sé si ya alguno ha venido a alguna de las presentaciones, pero WIMUMO es, dentro de las presentaciones que hemos tenido, es palabra repetida, pero siempre quedaba en incógnita de cómo funciona. El WIMUMO es un dispositivo que permite medir las señales del cuerpo, los biopotenciales, y transmitirlos a través de la red Wi-Fi. Hay distintos pasos para el desarrollo de estas medidas. En un principio es, no sé si se ve la presentación. En un primer paso se realiza la medida del biopotencial, ya sea por electrocardiograma o electromiograma, dependiendo si se están midiendo las señales del corazón o de los músculos. Luego se realiza el cálculo del envolvente. Después, más adelante, voy a explicar por qué es necesario este cálculo. Y después se transmite a través del protocolo OSC, a través de una red Wi-Fi, a la computadora o dispositivo que vaya a utilizar estos datos. El protocolo OSC fue seleccionado ya que es muy utilizado en el ámbito artístico y es bastante flexible como para poder realizar los datos de una forma cómoda. Los biopotenciales son señales eléctricas del cuerpo, pero estos se realizan cuando hay un cambio en el potencial de la célula. ¿Qué pasa? Cuando se realiza una solicitud del cerebro hacia el músculo de una contracción, por ejemplo, se realiza la solicitud en el cerebro y se transmite a través de los nervios hasta el músculo que realiza la contracción. Pero ¿cómo se realiza esa contracción? En la célula, una parte de la membrana recibe un evento que hace que se realice un cambio de potencia, un movimiento, es un bombeo en los iones que hace un cambio de la potencia de ese sector de la membrana. Este cambio de potencia, al generar un umbral, es muy difícil explicarlo. ¿Me puedo parar? Sí. Por ejemplo, Que se vea. sí, acá me veo. La membrana recibe un evento. Este evento realiza un bombeo de iones, porque el cuerpo contiene líquidos formados mayormente por iones, que realiza un cambio en el potencial de la célula, y cuando ese cambio de potencial pasa un umbral, ese evento se transmite al sector más cercano dentro de dicha célula. Esto permite que, por ejemplo, en un nervio donde la célula es alargada, la señal literalmente viaje a través de la membrana, y a través de un evento químico eso se va transmitiendo en todas las membranas hasta llegar al músculo. Si vemos esa señal en el tiempo, la podemos ver acá, en donde el potencial de la célula se mantiene estable hasta recibir ese evento, en donde su potencial sube y luego vuelve baja hasta tratar de retornar a ese estado estable. Ahora, ¿qué pasa? Nosotros en el cuerpo tenemos iones y, sin embargo, lo que necesitamos son electrodos que transforman esos iones en electrones para que estos se puedan medir como una señal en el tiempo. Como estas señales son muy pequeñas en su amplitud, es necesario utilizar un amplificador, que es lo que después esta combinación electrónica es la que tenemos que tener cuidado, porque existen varios problemas al momento de la medida. Bueno, una de las señales más conocidas que pueden haber visto si alguna vez fueron al cardiólogo es la señal de electrocardiograma, en donde su forma es bastante conocida. Tiene un pico. Estas son
la misma señal tomada en distintas partes del cuerpo. El WIM1 tiene una particularidad. Se pueden ver las señales de electrocardiograma, pero se usa mayormente para la medida de electromiograma. Como ya dije, el origen de las señales en el cerebro y se transmite a los nervios hasta llegar al músculo. ¿Qué pasa? Los potenciales de acción se originan en el cerebro y si medimos si este potencial fuera uno solo, lo que veríamos es un solo palito. Ahora, cuando se realiza una fuerza, el cerebro emite varios llamados o varios potenciales para que el músculo no se contraiga solamente en un sector, sino se contraiga en un conjunto. Cuanto más fuerza necesitamos hacer, más señales se van a transmitir, y es por eso donde vemos que la cantidad de patito es mayor y más concentrada. ¿Qué tiene de particularidad esta forma de medida? Que es muy detallista en cuanto a la posición. Como el brazo está formado por varios músculos, dependiendo de dónde apoyemos el electrodo, es qué músculo se va a censar. Entonces, si por ejemplo apoyamos el electrodo acá, lo que vamos a censar teóricamente serían los movimientos de contracción del dedo anular y el dedo meñique. Dame un segundo. ¿Cómo podemos ver si estamos censando correctamente el electromiograma? Cuando no estamos haciendo fuerza, se puede ver que hay una ausencia de señal, como es en estos casos. Sin embargo, cuando estamos haciendo fuerza, se puede ver una presencia de señal, y cuanto mayor es la fuerza, mayor es la amplitud de la misma. Como ya mencioné, para hacer esa transformación entre iones en el cuerpo y electrones para los equipos eléctricos, se utilizan electrodos. Generalmente se utilizan electrodos médicos que contienen gel. El problema de estos electrodos es que son incómodos, porque al tener gel, o sea, no solo tienen gel, algunos necesitan pasta también. Entonces, siempre depende del estado de ese material viscoso para la transmisión de información. Si el gel se seca, deja de transmitir y la medida ya no es útil. Es por eso que existen otras formas de medidas, como son los electrodos secos, que solamente trabajan con contacto, lo cual en un principio, o sea, ni bien se hace el contacto, la señal no es limpia, pero a partir de que va pasando el tiempo, el mismo cuerpo va transpirando, y esa transpiración es la que hace de gel. Entonces las medidas son más estables a partir de que va pasando el tiempo. Si voy muy rápido, por favor díganme, tiendo a acelerarme. Bueno, esto es un poco la evolución de cómo fueron los equipos de medida de biopotenciales. Este es el primero, muy cómodo, como verán. La persona tiene puesto un pie dentro de un balde con agua, y la idea era medir electrocardiograma y transmitirlo a través del telégrafo. A partir de que fue pasando el tiempo, se intentó buscar que estas medidas no sean solamente en un ámbito exclusivo de medicina, donde la persona tenía que estar sentada y quieta porque no era lo más útil. Entonces se empezó la investigación de, por ejemplo, un electrocardiograma vestible, que contiene una batería y la transmisión de los datos a través de radio. El Holt, no sé si por ahí le suena el nombre. Ahora esos electrocardiogramas que les dan los médicos para hacer un monitoreo de 24 horas, que se transformó en esto y es vestible, empezó como esto.